Colosenses capítulo 1, vamos a la palabra. Vamos a estar leyendo desde el verso 9 en adelante. Y desde allí vamos a colocar el fundamento a lo que vamos a aprender hoy. Todo gira en el cristianismo para producir el resultado que Pablo nos revela en varias de sus cartas. Colosenses capítulo 1, verso 9. Dice: por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para, verso 10, para, esa palabra para siempre que usted se encuentre, para indica con el propósito, indica la razón por la cual está diciendo lo anterior, para que andéis como es digno del Señor, con el fin, con el propósito de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. La palabra que Pablo muestra y revela en estos versos nos hablan acerca del propósito de cada enseñanza, de cada mensaje oído, de cada expresión de la palabra del Señor. Y nos expresa bien claramente que cada una de las enseñanzas que Dios trae a nuestros corazones van con un propósito, siempre van con un diseño. Y el propósito es podernos llevar a otro nivel, es podernos llevar a agradar a Dios en nuestro estilo de vida y nuestra condición de vivir en la tierra. Así que cada vez que Dios trae un mensaje, no lo trae porque quiso traerlo, sino que lo hace porque está produciendo un trabajo en nuestras vidas, y es el trabajo de formación. Hemos dicho en varias ocasiones que la iglesia es una escuela de formación. La iglesia es un hospital donde la gente viene con diferentes tipos de problemas, pero que a través de la palabra del Señor, el Señor va sanando, va libertando, va cambiando y va transformando. Así que la iglesia no es un grupo de personas perfectas que se reúnen. Somos un grupo de personas imperfectas que nos reunimos porque sabemos que necesitamos del Creador, y Él es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas. De manera que lo primero que podemos ver aquí, o el primer principio que podemos ver aquí, es que cada enseñanza viene con un propósito. A veces, cuando estoy enseñando, de repente suelto alguna palabra, y cuando volteo hacia alguno de los lados, me doy cuenta que la palabra cayó sobre esa persona que vi después, pero que no lo dije con la intención de llevárselo o dárselo a esa palabra, sino que a través de la enseñanza uno se va dando cuenta cómo la palabra va fluyendo, y que en algunas ocasiones, no son todos los casos, uno como predicador se da cuenta que esta palabra era para alguien específico en algún momento específico, pero que cuando la palabra de Dios viene para producir un resultado en nuestras vidas. Y por eso he dicho en varias ocasiones que
sea la persona que pueda pararse aquí, sea el pastor, sea algún anciano, sea algún diácono, sea algún ujier, sea algún invitado, usted no vea a la persona, simplemente usted mire a Dios que le está hablando y le está corrigiendo y le está diciendo cómo usted debe cambiar. Por eso la Biblia nos habla de recibir la palabra de Dios con mansedumbre. ¿Cuál palabra? La palabra que es implantada en los corazones. Habla de una actitud correcta al momento de recibirla, al momento de aceptarla. Porque la palabra de Dios siempre va a salir con un propósito, va a salir con un diseño, va a salir para producir cambios. Por eso la escritura misma enseña que ella es como una espada de dos filos que penetra para hacer división entre las cosas del alma, las cosas de la carne y las cosas que son del espíritu. Cuando habla de esa espada, es la cuchilla del carnicero. Cuando habla Pablo acerca de esa espada, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, estaba hablando del cuchillo del carnicero. El carnicero divide la carne que es el lomo, la carne que es para guisar y para esmechar, y así sucesivamente va haciendo una división. La palabra de Dios cuando sale para dividir, poner las cosas que son del alma en el alma y decirte estas son las cosas del alma. Poner las cosas que son de la carne en la carne y decirte estas son las cosas de la carne. Pero también llevarte a un nivel a entender cuáles son las cosas del espíritu para que puedas vivir en el espíritu. Pablo le dice a los Gálatas: vivan, anden en el espíritu. Y no estaba hablando de salir del cuerpo y andar por ahí en el espíritu, no. Estaba hablando de que aún teniendo en tu carne ciertos deseos que quisiera el alma llevar a cabo, aún con todo y eso tú puedes vivir en el espíritu, sometiendo tu carne y sometiendo tu alma. Así que la palabra de Dios siempre viene con un propósito. Y esto hay que entenderlo por revelación. Si la palabra que estoy oyendo no está golpeando mi alma y mis deseos carnales, entonces esa palabra no está siendo inspirada por Dios. Porque la palabra de Dios siempre viene para cambiarte, para cambiar nuestras maneras de pensar, nuestra manera de vivir. Ella viene con ese propósito. Y si el mensaje que estoy oyendo no está viniendo para producir eso, entonces Dios no está hablando. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas que, por ejemplo, ayer estábamos en Barranquita, y mientras estábamos ahí, una hermana me contó un testimonio que dijo que en una ocasión ella se sentó a escuchar al pastor Wilfredo mientras estaba predicando. Y ella dice, el mensaje era tan para mí que en mi incomodidad, dijo ella, en mi incomodidad casi que le dijo, ponle el nombre mío al pastor. Pastor, ponle el nombre mío al mensaje que diste. Pero a veces miramos al que está ahí dando el mensaje y no miramos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y si Dios, déjeme ver cómo se lo explico o se lo digo. En muchas ocasiones lo que estamos mirando es el personaje, pero no estamos mirando quién está detrás. Y que cuando miramos el personaje, entonces comenzamos a cuestionar la palabra. Pero cuando por revelación entendemos que todo lo que viene para bendecir mi vida, aunque sea algo que me duele, pero me va a cambiar, entonces tengo que recibirlo, tengo que aceptarlo y tengo que ponerlo en práctica. Oiga bien, le tengo buena noticia con esto. La palabra nunca vendrá para matarte.
La palabra nunca vendrá para destruirte. La palabra nunca vendrá para dañarte. La palabra de Dios siempre viene para formarte y llevarte a otro nivel de agrado al Padre Celestial. Así que el propósito de Dios al establecer los 5 ministerios en Efesios capítulo 4 es poder perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, ¿cómo se hace la perfección o cómo se logra la perfección en el creyente? Por la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos los ministros: enseñar, predicar la palabra del Señor, y que la palabra de Dios vaya haciendo un efecto, porque como predicadores no imponemos la palabra, pero sí la establecemos o la hablamos, la comunicamos para que usted, tomando la palabra, la pueda aplicar a su vida. De manera que el propósito de Dios es que seas perfeccionado. Ahora la pregunta sería: ¿cuánto te estás exponiendo a la palabra? ¿Cuánto de la palabra estás escuchando? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a ella? A través de los años me he dado cuenta que nuestros 3 servicios en la casa no son suficientes. 2 mensajes que recibimos el domingo no son suficientes para toda una semana. Pero sabemos que parte del trabajo se hace en la iglesia y otra parte usted mismo tiene que buscarla. Salmo capítulo 1 nos habla, vaya conmigo a ella. Libro de los Salmos, capítulo 1. Habla de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no se ha sentado en silla de escarnecedores tampoco. Dice: cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2: sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Quién es bienaventurado? El que hace de la palabra de Dios su delicia. Y cuando hay algo que a usted le agrada, cuando hay algo que a usted le gusta, cuando hay algo que a usted gusta de ello, lo busca. ¿A cuántos les gusta el dulce? Es más, si de repente lo meten en la nevera el quesillito, usted come, da una vuelta, tomó agua, al ratico vuelve para la nevera. Si de repente fue un pasticho que se comió y le gustó tanto y es lo que más le gusta, va, se recuesta un rato, a lo que se para, va para la cocina de nuevo. Porque le gusta, le agrada, es su deleite. De igual manera, la palabra de Dios tiene que ser nuestro deleite. Por eso dice que somos bienaventurados cuando hacemos de la palabra de Dios nuestra delicia. Vamos, dile al que está a tu lado: 2 servicios son 2 mensajes. Y 2 mensajes a la semana no es suficiente. Tienes que seguir buscando la palabra. En la mañana en tu casa buscar la palabra, por la tarde buscar la palabra, por la noche buscar la palabra, escucharla por los diferentes medios. Si estás metido en las redes, busca la palabra. Tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestra delicia. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la palabra, y en su ley medita de día y de noche. ¿Aló está aquí todavía? Ahora vea el resultado de hacer de la palabra de Dios su delicia. Verso 3, ¿cuántos están ahí? Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja
no cae. Esta expresión dice, y su hoja no se marchita. Y todo, diga todo, lo que hace prospera. Aleluya. Todo lo que hace prospera. ¿Quieres que te vaya bien? Haz de la palabra de Dios tu delicia. Hay gente que se reúne a conversar y cuando se reúne a conversar comienza alguien a hablar la palabra. Otra vez la Biblia. No, dicen algunos. No, hay que seguir hablando la palabra. ¿De qué otro tema vamos a hablar? Mejor no digo lo que me vino. Así que tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestra delicia. Pablo dice a la iglesia de Colosa que él oraba, intercedía, rogaba por ellos. ¿Cuál era el propósito? Para que el mensaje, el conocimiento y la sabiduría estuviera en sus corazones. Y la única forma de que la sabiduría, el conocimiento viniera a ellos era por medio de escuchar la palabra de Dios. En algunas ocasiones he hecho referencia de esto. La Biblia dice 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. ¿Cuál era el principio con respecto a eso? Que hay un día que se dedica solo para Dios. No lo hacemos los sábados porque no somos hebreos, no somos judíos y tenemos el espíritu de la ley y es lo que vamos a cumplir. Pero cada domingo que usted venga a la casa de Dios, no venga apurado a ver qué. No, usted se sienta ahí con toda paciencia para escuchar el mensaje de Dios, escuchar lo que Dios tiene para usted, escuchar la palabra del Señor, que en todo le va a bendecir. En el verso 9 Pablo dice, por esto de Colosenses capítulo 1, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Porque cuando alguien conoce a Dios, va a conocer cuál es su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ve? La voluntad de Dios. Así que dice la Escritura que el apóstol Pablo oraba por ellos, pedía para que fueran llenos del pleno conocimiento de Dios. Y oiga esto bien, Pablo no estaba orando para que fueran enriquecidos financieramente o secularmente hablando. Esas son añadiduras. Cuando usted prospera en lo espiritual, va a ir prosperando en lo humano, en la parte del alma, pero también seguirá prosperando en lo físico. Así que Pablo entendía que lo que ellos necesitaban principalmente era el conocimiento de su voluntad y que esto los llevaría a ser sabios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. ¿Qué es el temor de Dios? Aborrecer todo lo malo. La palabra de Dios, cuando entra en nuestros corazones, viene para producir temor de Dios en nuestros corazones. Nos lleva a aborrecer aquello que Dios aborrece. De manera que hoy usted puede darse cuenta de la importancia que tiene la palabra de Dios. Hace unos días estaba viendo la televisión. Estaba viendo una película de los tiempos de Martín Lutero y cómo se vivía en esos tiempos, cómo ellos arriesgaban sus vidas para poder tener en sus manos no un libro como este que nosotros tenemos, pero sí parte de estos libros que están aquí. Cómo personas fueron expuestas al fuego, a la muerte. Cómo vivieron persecuciones.
cómo tuvieron que atravesar situaciones difíciles con tal de poder tener la Biblia a la mano. ¿Sabe una de las cosas que tenía Martín Lutero en su mente y en su corazón? Aparte de lo que fue la revelación de vivir por la fe y que el justo era justificado por la fe, era que la palabra de Dios debía no solamente estar en la iglesia tradicional de aquel tiempo, sino que la palabra de Dios debía estar en cada hogar y cada persona debía tener una copia de la Biblia en la mano. Esa era su pasión, su devoción, que la Biblia llegara a todos. Yo le invito a usted que comience a investigar todo lo que tuvo o lo que tuvieron que vivir hombres y mujeres para que este libro hoy lo podamos tener en nuestras manos. Y que cuando vemos la magnitud de lo que ellos pudieron hacer, nos damos cuenta de la importancia de la Biblia que nosotros tenemos. Y le vamos a tomar más aprecio, más amor. Lo segundo que podemos ver aquí, que expresa Pablo, es el propósito por el cual la palabra de Dios viene. Y está en el verso 10, dice: para que andéis como es digno del Señor. La palabra andar aquí indica vivir. Tiene su traducción o su sinónimo como moverse uno mismo, ir, caminar, conducir y proceder. De manera que la palabra del Señor, cuando viene con el propósito de darnos las herramientas de poder vivir en esta tierra como es digno del Señor Jesucristo. Cuando habla de la palabra digno, nos expresa también, esta palabra se traduce como apropiadamente. Es decir, que como Pablo también lo revela en el libro de los Romanos capítulo 12, indicando que debemos cambiar la manera de pensar para poder cambiar la manera de vivir. El propósito de la palabra es que viene para cambiarte tu manera de pensar, para corregirte en las cosas que tienes que corregirte, para decirte dónde estás mal y que tienes que cambiar. Entonces eso pueda producir en nuestras vidas y en nuestros corazones un cambio para tener un estilo de vida según el orden del cielo. Venimos del mundo, pero la Biblia dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. ¿Por qué no había exigencias tan fuertes, y aunque las había, y que el hombre o el ser humano, por mucho que quisiera, la mayoría dominaba la naturaleza de pecado dentro de ellos? Pero Jesús proveyó el nuevo nacimiento, el cambio de naturaleza para que pudiéramos vivir acorde y apropiadamente como se exige en el cielo. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Cambiarte. Cambiar nuestra vida, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de ver las cosas y comenzar a pensar como Dios piensa. Ahora, el propósito de ello es para que andéis, para que vivamos como es digno del Señor. Cuando hablamos de andar, estamos hablando de la palabra vivir. Esto nos está indicando que la palabra de Dios siempre viene para cambiar nuestro estilo de vida. Si estamos viniendo a la iglesia y no estamos poniendo en práctica lo que estamos oyendo, estamos perdiendo el tiempo. Por eso Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos oidores y hacedores de la palabra.
Porque el propósito es que la palabra al venir a nuestra vida sea tomada y sea puesta en práctica. Y nos lleve a vivir de acuerdo a como Dios exige. Por eso dice Pablo, para que andéis, para que vivan, como es digno en el Señor. Nuestras vidas no pueden ser igual a la de una persona que no conoce a Dios. Nuestro vivir diario no puede ser igual a la de una persona que no conoce a Cristo. Tenemos que ser diferentes. ¿Por qué tenemos que ser diferentes? Porque tenemos naturaleza diferente, tenemos la naturaleza de Dios en nuestro espíritu que nos ayuda a vivir en santidad, en integridad, en obediencia, a estar conectados con el cielo y a vivir en la tierra como si estuviéramos en el cielo. La vida que estamos viviendo en la tierra es un ensayo de lo que vamos a experimentar en el cielo. Por eso es que Dios nos demanda vivir en esta tierra como es digno del Señor, como vivió Jesús en la tierra. Parece que ahora se complicó el asunto, ¿no? De manera que cada uno de nosotros tenemos que ver muy bien qué es lo que estamos oyendo y qué es lo que estamos poniendo en práctica. O mejor dicho, tenemos que evaluar nuestras vidas y mirar cuánto es el nivel de lo que estamos oyendo y que estamos poniendo en práctica. Porque no es solamente oír, no es oír y oír y oír, sino cuánto de lo que oigo pongo en práctica. Cuando habla de vivir como es digno del Señor, está hablando de una exigencia. Está hablando de un estilo de vida en la tierra. Está hablando de un comportamiento diario. Nuestras palabras no pueden ser como la de los inconversos, vulgar, insolencias. Nuestro vivir en el sector, en el barrio, en la casa, no puede ser igual a lo de los demás. Que los vecinos oyen todos los gritos de la casa. Que los escucharon cuando no tenías a Cristo. Ok, está bien, pero ahora que tienes al Señor tiene que haber una diferencia. La gente tiene que decir, desde que esa gente se convirtió a Cristo, todo ha cambiado. Ya no se oyen gritos de los vecinos ni de la vecina. ¿Qué tal si saliéramos a preguntar cómo estamos cada uno? Y le preguntáramos a los vecinos, ¿cómo se comporta tu vecina? ¿Qué tal si sacamos un día de esto al equipo de multimedia con cámara, micrófono y acción? El propósito es para que vivan como es digno del Señor. Y no está hablando de vivir como es digno del Señor en el cielo. Está hablando de vivirlo en la tierra. Porque hay gente que está esperando bendiciones que los va a recibir en el cielo. Pero déjeme decirle algo, hay bendiciones que están destinadas solamente para que las reciba estando en la tierra. Y hay exigencias que están para vivirlas en la tierra y no en el cielo. O mejor dicho, en la tierra para después experimentarlas en el cielo. De manera que el propósito de Dios siempre es cambiarnos. Vamos a señalarle al que está solo y dile, ¿cuánto estás cambiando? El marido que golpeaba a la mujer ya no puede seguir golpeándola.
La mujer que le faltaba el respeto al marido ya no puede seguir faltándole el respeto. La madre que decía, este hijo del diablo, ya no puede estar diciendo eso. El hijo que le faltaba el respeto a la madre ya no puede seguir faltándole el respeto, le debe obediencia. Los que decían que el que se meta con el hijo mío se mete conmigo, ahora tienen que decir que se meta con Dios. Los que se ponían rojo rápido, que medio le decían algo y se ponían como un tomate. Aló, aló, aló. El que tenía 3 mujeres va a tener que dejar las 2 y quedarse con una sola. El que todavía andaba con una mujer que no era la suya va a tener que soltarla. Y la mujer que tiene el marido que no es el suyo tiene que soltarlo. Jesús le dijo a la mujer samaritana, 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tuyo. Tenemos que cambiar. Una cosa es la apariencia que podamos mostrar y otra cosa es la esencia que llevemos por dentro. La esencia te define donde sea que estés, pero la apariencia te lleva a vivir una vida en la calle y otra vida en la casa. Aquí todos, cuando entramos por ahí por esa puerta, todos somos santos. Tenemos una aureola aquí arriba. Todito, todito, hasta yo, todo. Vamos a decirle al que está a tu lado, tienes que cambiar. Ahora, pastor, ¿cómo es ser o vivir como es digno del Señor? Vaya conmigo a Efesios y vamos a ir continuando desarrollando esto. Capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice, yo pues, prisionero en el Señor o del Señor, os exhorto que andéis como es digno. Ya sabemos que la palabra andéis significa vivir. Les exhorto que vivan como es digno del llamamiento con que fuiste llamado. Fuimos trasladados de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable de Cristo. Fuimos sacados del pecado. El Señor rompió la maldición del pecado en nosotros para que viviéramos en santidad, no para seguir viviendo en el pecado. Y dice Pablo, para que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamado. Oiga bien, con toda humildad. ¿Cómo debemos andar? Si andas, iba a hablar maracucho, si vos andáis con tu altivez, vas a tener que bajarle un poco a esa altivez y ponerte humilde. ¿Qué es andar o vivir, caminar en esta tierra? Según el Señor exige, en humildad. No creerte que eres más que alguien, no, en ninguna manera. Todos fuimos pagados con el mismo precio. El precio de la sangre de Jesús se pagó por todos nosotros igualito. Así que dígale al que está a su lado, sea humilde.
con toda humildad y mansedumbre. Aló, está aquí todavía. Manso, no menso, pero manso. Oiga bien, soportando con longanimidad unos a otros en amor. Ahora habla de soportarnos unos a otros en el amor de Dios. ¿Cuántas familias hay ahora mismo acá? No sabemos cuántas familias hay. Ahora, cada familia viene con un tipo de crianza, una forma de ver las cosas, una manera de actuar, de accionar, unos prudentes, unos imprudentes, y de todo tipo vemos aquí, negros, blancos, pequeños, bajos, orejones, sin orejas o menos orejas, y de todo. Ahora, dice soportándonos unos a otros. ¿En qué? En el amor. Esto nos lleva a entender y a saber sobrellevar y compartir con nuestros hermanos sin que esas cosas nos incomoden, por el amor. El amor. Ahí viene fulano de tal, me cae como una patada en el estómago. Ahí viene el rompegrupo. Si viene esa hermanita para acá, nos retiramos todos y la dejamos sola. Eso no es andar conforme a los principios del cielo. El amor. Tenemos que amarnos por encima de los errores que cada uno de nosotros podamos tener. Yo tengo que amar a mi hermano. Oiga bien, los fariseos, ¿sabe que habían escrito? Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ese aborrecerá no lo había puesto el Señor en la ley. Ese aborrecerá lo pusieron los fariseos. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Porque Dios no te va a decir ahorita que debes amar a tu enemigo y aborrecer a tu enemigo, y después te va a decir que debes amarlo. No va a cambiar. Cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, luego le dice, mas yo os digo que el que aborrece a su hermano es homicida. En otras palabras, no tiene que llegar con una pistola o un arma blanca o alguna cosa contundente con la cual pueda asesinar a la persona, que simplemente con aborrecerla en el corazón ya eres un asesino. Se pasó la primera vez, pero la segunda no se pasa. Sea rojo, sea blanco, usted tiene que amar a su hermano. Entre los hijos de Dios no puede haber esa división. Y respetamos que cada quien tenga su color. Pero aquí tenemos que amarnos, porque aquí hubo una sola sangre que se derramó por todos nosotros, y es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Tenemos que amar. Pastores, que usted no lo conoce, tienes que amarlo. Me le voy a ir un poquito más lejos. Hay gente que Dios va a permitir que estén a tu lado, que se van a convertir en la piedra del zapato que tú tienes. ¿Sabe por qué? Porque también hay un propósito de parte de Dios en formarte tu carácter en esa área.
Ahora no vaya a salir de aquí diciéndole a los hermanos, me tienen que amar como soy. No, tú también tienes que cambiar. Porque hay gente que se va para el otro lado. Viste, yo sabía, ya el pastor lo dijo, me tienen que amar como soy. Y no dispone su corazón a cambiar. Hay que cambiar también. Mientras que nosotros desarrollamos el seguir amando a las personas y otros siguen desarrollando el seguir amándonos a nosotros también, porque nadie es perfecto, entonces también la persona va trabajando en cambiar las actitudes incorrectas. Si es imprudente, pendiente con la lengua. Si usted ve que va a decir algo que usted sabe que no es correcto, le voy a dar la receta para que pueda solventar eso. Tómese una cucharada de sal, tan, y no va a hablar. Broma, mi hermano, broma. Haga lo que tenga que hacer para ser prudente. Seamos sabios. Sigamos leyendo donde estábamos. Ahí luego habla de solícitos en guardar la unidad. Hay gente que sabe cómo trabajar solo, pero no saben trabajar en unidad. Y luego habla del vínculo de la paz, andar en paz. Eso es andar como es digno del Señor. ¿Por qué? Porque la paz es un fruto del Espíritu. El amor es un fruto del Espíritu. Y no es que el Espíritu Santo va a venir para dártelo. Lo tienes en tu espíritu cuando recibiste la nueva naturaleza. La naturaleza de Dios, se te impartieron los 9 frutos del Espíritu. Simplemente tienes que dejarlo fluir. Ay, Señor, yo quería saltar para otro lado. Los que tienen las raíces de amargura, que todavía no han perdonado a papá, a mamá, a tío, al abuelo, a aquellos que le afectaron, a la vecina, al que le quitó la mujer o el que le quitó el marido. Si tienes todavía una yuca por ahí, hay que sacarla. Sáquela y nos las comemos ahí, la cocinamos y nos las comemos. Y aunque digo estas cosas jocosamente, es en serio. A quien tenga que perdonar, perdone. Perdone. No siga permitiendo que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Perdone. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí aprendimos que andar como es digno del Señor es andar en mansedumbre, andar en paz, caminar en unidad. Ahora veamos lo que dice el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, verso 12. Dice Pablo: os exhortamos y consolábamos y os insistíamos que anduviereis, o que vivan, que anden como es digno de Dios, que os llama a su propio reino y a su propia gloria. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros les exhortamos, le consolábamos y le insistíamos ¿en qué? En que ellos pudieran vivir como es digno del Señor. Si usted se pone a estudiar esto, se está dando cuenta que Pablo a casi todas las iglesias que estaban bajo su autoridad les exigía por medio de la palabra de Dios que vivieran como es digno del Señor, que ya no anduvieran en la pasada manera de vivir, sino que conforme a lo que habían recibido, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que quedar en el pasado y comenzar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús.
Tenemos que vivir según la nueva naturaleza. No podemos seguir viviendo en la misma condición de pecado que estábamos antes de llegar al Señor. Tenemos que cambiar. Y Pablo dice, nosotros les insistíamos en ¿qué? En vivir conforme es digno de Dios, que os llama a su propio reino y a su gloria. Por eso dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y aunque podamos tener el nuevo nacimiento, podemos hablar en lengua, podemos congregarnos todos los domingos, podemos asistir a la célula familiar, podemos tener cargos dentro de la iglesia, pero si no estamos viviendo en santidad, suena la trompeta y nos vamos a quedar. Vamos, dile al que está a tu lado, hay que cambiar. Efesios capítulo 5. Verso 1 y 2 y luego vamos al verso 8. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Pastor, ¿cómo yo voy a imitar a Dios si no lo he visto? Pero la Biblia dice, y lo expresa el mismo apóstol Pablo, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, que cuando Cristo aparece para mostrarnos quién era el Padre, cómo pensaba el Padre, cómo accionaba el Padre, cómo vivía el Padre. De manera que cuando Pablo nos habla de esto, lo hace pensando en aquello que ya había acontecido, lo que Cristo había hecho. Y por eso nos dice, sé imitadores de Dios como hijos amados. Y andad. La palabra andad dijimos que vivir. Vivan en amor. Vuelve a recalcar la palabra amor. Como Cristo también nos amó a nosotros y se entregó a sí mismo como ofrenda y sacrificio a Dios para olor grato. Y luego dice, pero estas cosas no se deben oír entre vosotros. Y comienza a hablar de una serie de cosas, de pecados y actitudes que debemos despegarnos de ellas. Fornicación, inmundicia, avaricia. Dice, ni se nombre entre vosotros. Imagínense. Pablo dice, estas cosas ni se nombren entre ustedes, ni se digan. Mucho menos iba a querer que se manifestaran en la iglesia. Andar como es digno del Señor es salir de todas esas cosas. Tampoco la conducta obscena, verso 4, ni el necio hablar. Y sigue diciendo varias cosas, ni idolatría, de las cuales tenemos y de las cuales Dios nos sacó y que tenemos que dejar. Verso 8. Mire lo que dice. Porque en un tiempo eras. Ese eras habla de tiempo pasado. Cuando estabas en las tinieblas por causa de la naturaleza de pecado, entonces no podías producir frutos buenos porque tenías naturaleza de pecado. Es como que tratemos de buscar una manzana en un árbol de mango. Su naturaleza es de mango, va a dar mango. Por causa de la naturaleza de pecado producíamos las cosas de las tinieblas porque estábamos en las tinieblas. Pero ya no estamos en tinieblas, estamos en la luz de Cristo. Fuimos iluminados por el Espíritu de Dios. El Señor nos trajo a su luz.
Aleluya. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Está hablando de que la luz se ponía en alto para alumbrar a todos. Esto indica que nuestro estilo de vida, nuestra vida diaria en esta tierra tiene que ser esa luz que alumbre a los demás. Que si alguien piensa en el evangelio diría, yo sería como el hermano, yo sería como esa hermana, yo sería como ese hombre, yo sería como esa mujer de cristiano. Pero a veces se oyen otras cosas contrarias. Gálatas capítulo 5 verso 16 dice Pablo, andad en el Espíritu. Eso es andar o vivir conforme a la exigencia de Dios. Tenemos que vivir diferente. Tenemos que marcar la diferencia. Por eso Pablo dice, anden en el Espíritu. Ahora, ¿será que Pablo o de repente algunos de nosotros podamos pensar, no podemos vivir en el Espíritu, pastor? Pero si Pablo dijo que podíamos vivir en el Espíritu o nos exige andar en el Espíritu, es porque podemos. Por la naturaleza de Dios que está dentro de nosotros. Dice, andad, vivan en el Espíritu. ¿Qué está diciendo? No tomen decisiones por la carne, no tomes decisiones por el alma, sino por el Espíritu. Primera de Juan capítulo 2, verso 6. Esto nos va a dar un choque muy fuerte. Primera de Juan capítulo 2 verso 6. Dice que si alguno está en Él, si alguno está en Cristo, ¿cuánto estamos en Cristo? Mire lo que dice ahora. Debe andar como Él anduvo. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que si nosotros decimos que estamos en Cristo Jesús, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que hemos nacido de nuevo, que Él ha entrado en nuestras vidas, la exigencia es que debemos vivir en esta tierra como Él también vivió. Casi que no está diciendo nada Juan. Y alguien podría preguntar, pastor, ¿pero se puede? Claro que sí se puede. La Biblia dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él seguirá fortaleciéndote, Él seguirá ayudándote, Él seguirá dándote la fuerza, Él seguirá llenándote de su Espíritu Santo para que puedas seguir viviendo en el Espíritu, para que puedas seguir peleando contra tu carne, contra tu alma, para que sigas venciendo toda tentación y puedas mantenerte de pie. Así que Juan nos dice, si alguien dice que está en Cristo, que está en Él, debe andar, debe caminar, debe moverse, debe vivir como Él vivió. Ahora, ¿cómo vivió Jesús? Amando a sus enemigos, en santidad, en integridad, en obediencia al Padre. No cuestionaba lo que el Padre le hablaba, y hay gente que cuestiona la palabra, aun cuando ellos mismos la reciben, la han oído, la han hablado, la han estudiado, todavía la cuestionan. ¿Por qué será? ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Así que si estamos en Cristo, dile al que está a tu lado, tienes que andar y tienes que vivir como Él vivió en la tierra. Qué tremenda exigencia.
Le tengo buenas noticias. Sabemos que no vamos a llegar a total perfección en la tierra, pero en Dios se valora todo tu esfuerzo y dedicación para vivir como es digno en el Señor. Voy a terminar con esta escritura, aunque hay otras allí. Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del Espíritu: el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Andar como es digno del Señor es andar en amor, es andar en paz, es andar en mansedumbre, es andar en fe. En todos esos frutos. Pero quiero terminar con este verso. Filipenses capítulo 1. Versos 20 y 21. El mismo hombre que en sus cartas habla acerca de estas cosas, dice: conforme a mi profunda expectación, verso 20 del capítulo 1 de Filipenses, y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, también ahora en Cristo, el Cristo será engrandecido en mi cuerpo, sea por medio de la vida o sea por medio de la muerte. Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, al decir para mí el vivir es Cristo, estaba dando a entender que su respirar era Cristo, las decisiones que tomaba la tomaba por Cristo, su vivencia en Dios era por el Señor, todo lo que hacía era por Cristo. Que no había cosa que estuviera fuera de Cristo que él tomara, sino que más bien había aprendido a vivir solo para Dios. Y nosotros en la tierra tenemos que aprender a vivir para el Señor. Cuando aprendemos a vivir para Dios, vamos a vivir y a servir a los demás que son nuestros prójimos. Pero primero tiene que convertirse para nosotros el vivir en esta tierra, ser para Cristo, por encima de todo, para que se pueda cumplir lo que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos en la tierra simplemente como Cristo vivió en la tierra. Y Él lo hizo para demostrarnos y decirnos a nosotros que nosotros también podemos. Esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad de Dios. Que cambiemos nuestra vida. Pastor, ya he cambiado un 50%. Dios quiere más. Pastor, ya he cambiado un 60%. Dios quiere más. Pastor, ya he cambiado un 99%. Dios quiere ese uno que te falta. Que nunca nos cansemos de seguir peleando la buena batalla, seguir guardando nuestra vida para Dios y seguir viviendo en santidad en esta tierra. Porque pronto el que ha de venir vendrá. Y dice la palabra del Señor: y no tardará. Pronto nos vamos para el cielo. Y Dios quiere que todos, absolutamente todos, nos vayamos en el arrebatamiento. Aleluya, esa es la voluntad del Padre. Dios no quiere que nadie, absolutamente nadie, se pierda. Nadie.
Inclina su rostro ahí donde está y comience a hablar con Dios. Y si hay cosas que tú sabes que tienes que corregir en tu vida, haz el compromiso con el Eterno hoy y dile: Señor, voy a cambiarla. Señor, me cuesta, sí me cuesta, pero las voy a cambiar. Señor, me duele, sí me duele, pero la voy a cambiar. Y habla con Dios ahí donde estás. Y comprométete con Él a vivir cada día más dignamente, apropiadamente, como el cielo exige, como un hijo de Dios y una hija de Dios que somos, como representantes del cielo en la tierra, como la luz del mundo, una lumbrera que está alumbrando para que otros vengan a buscar de esa luz que tienes. Como alguien que tuvo un encuentro con Jesús y que ese encuentro ha cambiado su vida y que es testimonio para que otros puedan cambiar. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Seguiré forzándome a cambiar. Seguiré poniendo de mi parte, Señor. Seguiré obedeciendo tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, que la palabra que ha sido sembrada en sus corazones pueda producir al 100% en cada uno de nosotros, Señor. Pueda seguir cambiando nuestras vidas, pueda seguir transformando nuestros corazones. Tu palabra es un agente de santificación, Señor. Pero Espíritu Santo también es un agente de santificación. Trata con cada vida y cada corazón, con todos los que hemos oído tu palabra en este lugar, pero también con todos aquellos que nos oyen desde sus casas, de cada uno de los hogares, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que seas tú cambiando los corazones, cambiando las vidas. En el nombre del Señor Jesucristo, ayúdanos a seguir cambiando, a seguir transformando nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, oh Dios, porque la buena obra que has comenzado en nosotros la vas a seguir perfeccionando. La vas a seguir llevando a cabo, Señor. Cada día que pase, viviremos más santamente, Señor, delante de ti, como es digno de ti, Señor, como es apropiado para ti, como es la exigencia que tú haces, oh Dios. Sigue dándonos la fuerza, sigue dándonos el aliento, sigue ayudando nuestras vidas, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Mientras la iglesia sigue orando allí, yo voy a pedir a aquellos amigos que todavía no le han entregado su vida a Jesús, que usted hoy pueda permitirle a Jesús entrar en sus corazones. Si usted está aquí y no tiene a Jesús en su vida, este es el momento esencial para que usted pueda tener un encuentro personal con Jesús. ¿Habrá alguien en este momento que quiera entregarle su vida a Jesús? Y si ese alguien desea entregarle su vida a Jesús, yo le invito a que usted se ponga de pie y venga hasta acá y permita que Dios entre en su corazón. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera entregarle su vida a Jesús? ¿Que quiere entregarle su corazón a Jesús?
¿Habrá alguien? Si estás aquí en esta mañana, no desaproveches la oportunidad de poder tener hoy un encuentro personal con Jesús. Ven a Jesús. Él te ama y quiere cambiarte. Él te ama y quiere transformar tu vida. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Jesús? Sal de tu asiento y ven hasta acá y permítele a Jesús entrar en tu corazón y poder cambiar tu vida desde hoy. Todos somos hijos de Dios. Sí, todos estamos en el Señor. ¿O habrá alguien por ahí que no quiere todavía? Pero ahí donde estás puedes hacer esta oración juntamente con todos los que nos ven a través de las redes sociales y nos escuchan en sus casas. Repite esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, en este momento reconozco que te necesito. Reconozco que soy un pecador. Hoy me arrepiento de cada uno de mis pecados y te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy, Señor, yo decido entregarte mi corazón y amarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Y así estamos despedidos de las redes. Bendiciones y será hasta una próxima oportunidad.